Entonces, el término que tiene la x al cuadrado se llama término cuadrático. El término que tiene la x sola se llama término lineal. Y la c, este otro término que no está acompañado por x, es el término independiente. ¿Listo? Entonces, ¿por qué más reconocemos la ecuación cuadrática? La ecuación cuadrática la reconocemos también porque el máximo exponente de la variable, que es la x, es 2. ¿Listo? De ahí también viene su nombre de ecuación de segundo grado, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos a ver algo. Bueno, para que haya ecuación cuadrática se requiere que haya una x elevada al cuadrado. De ahí que por eso tenemos que decir que a tiene que ser diferente de cero. ¿Qué son a, b y c? A, b y c son los coeficientes de los términos respectivamente. A es el coeficiente del término cuadrático o de x a la 2. B es el coeficiente de x o del término lineal. Y c es el término independiente con sus respectivos signos. A, B y C son números reales. Para que haya ecuación cuadrática se requiere que x2 exista, que haya un término en x2. Así que la a tiene que ser diferente de cero, porque si la a fuera cero, se me elimina el término cuadrático y me queda una ecuación lineal. ¿Correcto? Bien. Vamos a ver ahora algo que se llama, dentro de la ecuación cuadrática, algo que recibe el nombre del discriminante de la ecuación. Discriminante de la ecuación. Estefanía, Señor, ¿cuál es el discriminante de la ecuación? el discriminante de la ecuación. Ay, profe, espere. Mm, espere, yo creo que lo tengo, pero no sé si es B2 menos 4, ¿B2 qué? B a la 2 ¿Sí? Muy bien. menos ¿Sí? 4AC. Muy bien, anótese un punto ahí. Excelente. Excelente, muy bien. Entonces, este es el discriminante de la ecuación. El discriminante de la ecuación es un número que está dado por esta fórmula. B al cuadrado menos 4 veces A por C. ¿Para qué me sirve ese discriminante? Ese discriminante me va a servir a mí para saber el tipo de solución que tiene la ecuación cuadrática, sin necesidad de resolver la ecuación. Es decir, el discriminante es un número que me va a servir a mí para saber el tipo de solución de la ecuación. Cuando yo hablo del tipo de solución de una ecuación, estoy hablando de la cantidad de soluciones que tiene una ecuación. Una ecuación cuadrática puede tener ¿cuáles son los tipos de solución de una ecuación cuadrática, Estefanía? La factorización, No, esos son los métodos de solución. Estoy hablando de los tipos de solución. los tipos, Sí, eso que me estabas diciendo son los métodos de solución, pero los tipos de solución, ¿cuáles son? profe, ahí sí me corcho. Dígame uno y yo ya mira si tengo el otro. Profe, Sí, profe, los tipos de solución no son esos. Por factorización, por complemento cuadrado, fórmula general. esos son los métodos de solución. Esos son los métodos de solución. Pero aquí estoy hablando de los tipos de solución. O sea, las cantidades de soluciones que puede tener una ecuación cuadrática.
Es decir, cuando nosotros resolvemos una ecuación cuadrática, ¿a qué tipos de solución nos enfrentamos? ¿O a qué tipo de solución podemos llegar? Jesús. Esa fue la parte donde yo estaba investigando que pues no encontré casi encontrar a los métodos, pero si usted está poniéndolo de esa manera, pues no sé, habría que simplificar y no sé, profe, sería la única. Ah, bueno. ¿Sé qué? ¿Qué dices? ¿Es con el discriminante entonces? Sí, depende del discriminante. Los tipos de solución de una ecuación cuadrática dependen del discriminante. Es más, dependen del signo del discriminante. Si D es mayor que 0 o positivo, si D es igual a 0 o si el discriminante es menor que 0 o negativo. Si el discriminante es mayor que 0 o positivo, se dice que la ecuación tiene ¿cuántas soluciones? Dos soluciones reales. Si el discriminante es igual a 0, se dice que la ecuación tiene una única solución. Y si el discriminante es menor que 0 o negativo, Estefanía, ¿qué pasa? ¿Cuántas soluciones tiene? Profe, no sé. Profe, la solución es imaginaria. Imaginaria. Exactamente, ninguna solución real. O sea, no tiene solución dentro de los reales. Son soluciones imaginarias o complejas. Desde el punto de vista gráfico, la parte izquierda de una ecuación cuadrática representa una función de segundo grado. Es una función de segundo grado que representa gráficamente una curva que se llama parábola. Es una parábola con el eje focal vertical que puede abrir hacia arriba o hacia abajo, o puede tener concavidad hacia arriba o hacia abajo. Desde el punto de vista de la gráfica como tal, cuando yo igualo a 0 una función, estoy hallando los interceptos con los ejes estoy hallando los interceptos con el eje X de esa función. Así que cuando yo cojo ax2 más bx más c, que es una función de segundo grado, y la igualo a 0 y resuelvo la ecuación, estoy encontrando los valores de x o estoy encontrando los puntos de intersección de esa función con el eje x o los interceptos con el eje x de esa función. En otras palabras, los puntos donde esa curva corta el eje x. Entonces, desde el punto de vista gráfico, podemos tener que una parábola bueno, se supone que hay simetría ahí. Esta curva en el primer caso, ¿en cuántos puntos corta esta curva el eje X? ¿Cuántos interceptos tiene con el eje X? Dos. 2, X sub 1 y X sub 2. Por eso aquí decimos que hay dos soluciones reales. Aquí, ¿en cuántos puntos la curva corta al eje X? En uno solo, porque aquí la curva, aquí el eje X es tangente a la curva en el vértice de la parábola. En el vértice de la parábola, que es este, que en este caso sería el punto máximo de la función,
el eje X es tangente a esa curva, el eje X es tangente a esa parábola en el vértice. Como es tangente, quiere decir que comparten un solo punto, tienen un solo punto en común. Así que entonces aquí hay una única solución. Una única solución. Una única solución. Y en el tercer caso, ¿en cuántos puntos esta gráfica corta el eje X? En ninguno, ¿cierto? Así que aquí decimos desde el punto de vista gráfico que la ecuación no tiene ninguna solución. Eso sería desde el tipo de solución de una ecuación cuadrática desde el punto de vista gráfico, ¿correcto? Así que desde el punto de vista gráfico, cuando yo resuelvo una ecuación cuadrática, lo que estoy haciendo es calculando los interceptos con el eje X de esa función, que es una función cuadrática porque el máximo exponente de la X es 2. Correcto. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que el discriminante de la ecuación nos sirve para saber cuál es el tipo de solución de una ecuación cuadrática sin necesidad ni siquiera de resolverla. Vamos a hacer un ejemplo. Determinar el tipo de solución de la siguiente ecuación. Tres x dos menos 4x más 1 igual a 0. Desde aquí, para yo saber el tipo de solución, no tengo que resolver la ecuación, sino que basta con hallar el discriminante. ¿Y el discriminante cómo se calcula? El discriminante se calcula como b a la 2 menos 4ac. Sabemos entonces de aquí, de la ecuación, podemos saber cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. Sabemos que a es el coeficiente de x, 2, que vale 3. B es el coeficiente de x con su respectivo signo, que vale menos 4. Y c vale 1. Calculando el discriminante nos da b al cuadrado, pero como b es negativo, lo tengo que encerrar entre paréntesis, menos 4 veces a, que es 3, por c, que es 1. Esto me da 16 menos 12, esto es igual a 4. Observen que 4 es positivo. Miren que a mí no me interesa sino el signo como tal. 4 es positivo. Como 4 me dio positivo, como el discriminante me dio positivo, quiere decir que la ecuación tiene ¿cuántas soluciones? Tiene 2 soluciones reales. Entonces mire que yo aquí, sin resolver la ecuación, yo sé cuántas soluciones tiene esa ecuación, sin necesidad de resolverla. Para eso me sirve el discriminante como tal, ¿correcto? ¿Está claro? Una pregunta. Sí. ¿Eso es para las que son completas o también aplica para todas, para las incompletas, las binomiales y las puras? Claro, también aplica para las incompletas, claro, para cualquier ecuación cuadrática. Al fin y al cabo, las incompletas siguen siendo ecuaciones cuadráticas, solo que como la palabra lo dice, son incompletas. Les falta algún término, les falta el término en B o les falta el término en C. Pero como tal, son ecuaciones cuadráticas, seguirán siendo ecuaciones cuadráticas. Listo, profe, gracias. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora los
Métodos de solución de una ecuación cuadrática. Métodos de solución de una ecuación cuadrática. Y vamos a ver los dos métodos más usuales. Estefanía, ¿cuáles son los métodos más usuales para resolver una ecuación cuadrática? La factorización. Listo, método de factorización, muy bien. ¿Y cuál Y más? y la otra es la fórmula general. Y la otra la fórmula general. Que la otra fórmula general es la mal llamada fórmula del bachiller. Sí, ¿Cierto, Estefanía? sí. Es del estudiante. O del estudiante, exactamente. Fórmula del estudiante, fórmula del bachiller. Si yo les pregunto a ustedes en este momento, ¿en qué libro encuentran eso? Dizque que la fórmula del bachiller o fórmula del estudiante, ¿en qué libro se encuentra eso? Pues yo no lo he visto en ningún libro. ¿Ustedes sí? No. Eso es para que no se nos olvide, profe. Es más por otra cosa. En San Google. Bueno, de pronto en San Google, porque es que no encuentra uno en San Google, por Dios. No falta el que vaya y busque en el rincón del vago. ¿Por qué le llaman fórmula del bachiller? Les voy a explicar por qué. O fórmula del estudiante, que es muy particular el nombre. Cuando yo estudié eso ni siquiera me conocía. Eso que fórmula del bachiller o fórmula del estudiante. Yo no me acuerdo de que eso lo llamaran fórmula del bachiller o fórmula del estudiante. Eso lo llaman fórmula del bachiller o fórmula del estudiante por lo siguiente. Resulta que lo llaman fórmula del bachiller o fórmula del estudiante porque se supone que todo aquel estudiante que se haya graduado de un bachillerato con honores, bien y legalmente, se supone que lo mínimo que debe saber es, ¿qué es lo mínimo? Es la fórmula general. Por eso de ahí viene fórmula del bachiller. Porque se supone que todo aquel estudiante que se haya graduado del bachillerato, como mínimo, se debe saber la fórmula general. Y si no, no se graduó del bachillerato. Y si yo les pregunto a ustedes que si le hicieron pregunta en las pruebas de estado del fórmula de general, también con seguridad les hicieron preguntas de eso o no. Entonces se supone que todo el que se haya graduado y que se graduó del bachillerato, se supone que es lo mínimo, los conocimientos mínimos que deben saber de matemáticas, entre muchos otros, es la fórmula general, ¿cierto, Angie? Angie se graduó del bachillerato, vamos a ver si Angie se graduó del bachillerato. Angie, regálanos la fórmula general, por favor, a ver si te graduaste de bachillerato. Bueno, profe, X igual. X igual. Pues en realidad me enseñaron así. Eso es menos B más o menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos A por menos 4AC sobre 2A. Muy bien, una que sí se graduó del bachillerato. Muy bien, está muy bien. Yo. Está muy bien. ¿Sí ve que sí se acordaron de la fórmula general o no? Por eso la llaman fórmula del bachiller. Entonces, esos son los dos métodos de solución de una ecuación cuadrática. ¿Qué pasa con esos métodos de solución? Cualquier ecuación cuadrática se puede resolver por fórmula general, mas no todas se pueden resolver por factorización. Para que una ecuación cuadrática se pueda resolver por factorización,
se requiere que este trinomio sea factorizable. Para que una ecuación cuadrática se pueda resolver por factorización, se requiere que este trinomio sea factorizable. Observen que aquí, en el lado izquierdo de la ecuación, ustedes ven un trinomio de la forma ax2 más bx más c. Siempre y cuando ese trinomio sea factorizable, ustedes pueden resolver la ecuación por factorización. ¿Cómo es más fácil resolverla? ¿Cómo es más fácil resolver una ecuación cuadrática? Fanía. Por la fórmula general. Ah, seguro que por fórmula general, una que no sabe factorizar, que le huye a la factorización. Ya sé. Esa es la más fácil. La más fácil es la factorización. Lo que pasa es que los estudiantes que no se saben factorizar le huyen a la factorización, ¿cierto? Espero que tú no seas de la que le huyas. Lo más fácil es la factorización, ¿o no es verdad? Lo que pasa es que no todas las ecuaciones son factorizables, no todos los trinomios son factorizables. Por eso, profe, porque para eso uno busca la fórmula general, para no matarse con la factorización, donde no se mate. Había países por el lado fácil, ¿no? Y créanme en una cosa, se equivocan más fácil aplicando una fórmula general que factorizando. ¿Cierto, Angie? Vamos a ver si Angie sí sabe factorizar. Si me dice que sí, bien. Si no, es que le huye a la factorización también. Profe, pues yo desde el bachiller aprendí más fácil con la fórmula general. Otra que le huye a la factorización, vea. No, yo no le huyo, pero sí pues, me va mejor como con eso. Es mucho más fácil el método de factorización. Solamente que el método de factorización no se puede aplicar siempre porque está supeditado a que el trinomio sea factorizable, ¿cierto? Bien, vamos a ver primero el método de factorización. ¿Cómo se resuelve una ecuación por el método de factorización? Entonces, para resolver una ecuación por el método de factorización, primero que todo se organiza la ecuación, se organiza y luego se factoriza, primero se organiza, luego se factoriza el trinomio. Luego se iguala, por propiedad de los números reales, quedan dos factores, el producto de dos factores igualados a cero. Entonces, para que el producto de dos números sea igual a cero, se requiere que cada uno de ellos sea cero, por ley de los números reales. Entonces, se iguala cada factor a cero y cuarto, se resuelven cada una de las ecuaciones indicadas. Vamos a hacer un ejemplo. Resolver la siguiente ecuación por el método de factorización. X a la 2 igual
a 5x menos 6. Listo. ¿Cuál es el primer paso? Tengo que organizar la ecuación. Tengo que igualar a 0. Tengo que llevar esta ecuación. Aquí tengo una ecuación cuadrática porque se observa, tengo una ecuación en x, donde la variable es x, máximo exponente, la x es 2. Entonces se observa que tengo una ecuación de segundo grado, una ecuación cuadrática. Para resolver una ecuación cuadrática, siempre, en primer lugar, tengo que igualar a 0 y organizar la ecuación. Es decir, tengo que llevar esa ecuación a la forma ax2 más bx más c igual a 0. ¿Cómo? Igualando y organizándola. Entonces, x2, pasando todo para la izquierda, 5x pasa a restar, el 6 pasa a sumar. No, yo creo que así no me va a dar. Espere, cambiémosle aquí el orden aquí. Seis menos 5x, ahí sí. Aquí pasa más y aquí pasa menos. x2 más 5x menos 6 igual 0. Bien. Muy bien, ya tenemos entonces organizada la ecuación de la forma ax2 más bx más c. Siempre tengo que tener primero el término cuadrático, luego el término lineal y luego el término independiente igual a 0. Ahora, ¿qué hago? Te recordemos que si voy a resolver por factorización, si la voy a resolver por factorización, tengo que factorizar ese trinomio que hay ahí. X más menos dos números que multiplicados den 6 y que restados den 5 sería 6 y 1. ¿Ya? Y aquí entonces ya factoricé. Ya una vez que factoricé, recordemos que hay una ley de los números reales que me dice que A por B es igual a 0 si y solo si A es igual a 0 o B es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que para que un producto matemáticamente sea igual a 0, se requiere que alguno de los dos sea 0. O sea que entonces lo que me dice esa ley es que yo cuando tenga un producto igualado a 0, tengo que igualar cada uno de los factores a 0. Para que eso sea válido matemáticamente, tengo que igualar cada uno a 0. Y de ahí me resultaron dos ecuaciones. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo son estas ecuaciones? Profe, lineales. Lineales. Entonces ya despejo de aquí, resuelvo cada una de ellas. X igual 6 está sumando. ¿Qué le está estorbando a la X? El 6 está sumando, pasa al otro lado a restar. Esto lo llamo X sub 1 y este sería X sub 2 igual a 1. El 1 está restando, pasa a sumar y esta sería la solución de esa ecuación. O sea, ¿qué quiere decir? Que estos son los valores de X que satisfacen a esa ecuación. Si yo reemplazo estos dos valores de X en la ecuación original, llego a una verdad matemática. Listo, ustedes lo prueban en la casa como tarea. Estas serían las soluciones de la ecuación. ¿Qué tipo de solución tiene esa ecuación? Tipo de solución. ¿Cuántas soluciones encontramos? 2. El tipo de soluciones, dos soluciones reales. ¿Por qué? Porque encontramos dos valores de X, que son números reales. ¿Está entendido? Listo, vamos a hacer otra vez. Vamos a página de referencia, entonces les doy Payares, ¿qué tan callada? Está muy callada hoy. Página 452, es para que no le pregunte. Página 452, ejercicio 269.
Listo. Página 452, ejercicio 259. Del texto de Baldor. Entonces vamos a resolver las siguientes ecuaciones por factorización. Listo, vamos a hacer la tercera. Dice 8x menos 65 es igual a menos x a la 2. Muchachos, el quiz que estaba pendiente para el viernes lo vamos a hacer el miércoles entonces, ¿listo? Para que sepan y le avisen a los compañeros que no vinieron a clase, ¿listo? ¿Estamos? Profe, Una pregunta. Sí. profe, ¿de qué temas va a ser? A ver. De expresiones racionales. Ok. Listo. Sí, Jefferson, Entonces te será escucho. a ver, hasta. Entonces será Desde expresiones racionales listo hasta lo que vemos operaciones. hoy y lo que veamos el viernes. Pero lo que veamos hoy no entra en ese quiz. Listo, profe. Solamente expresiones racionales, o sea, simplificación de expresiones racionales y operaciones con expresiones racionales, multiplicación, división, suma y resta de expresiones racionales homogéneas y heterogéneas y operaciones combinadas, suma, resta, multiplicación, división y todo. ¿Listo? ¿Estamos? Recuerden que para eso tienen que saber factorizar muy bien, ¿cierto, Angie? Que para eso hay que saber factorizar súper bien. Y si no, pregúntele a Angie, verá. ¿O no? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos aquí, muchachos? Lo que vamos a hacer aquí es, primero, si vamos a resolver cualquier ecuación cuadrática, siempre tenemos que organizarla, ¿cierto? Entonces me queda x2 más 8x menos 65 igual a 0. ¿Listo? Se supone que como me están diciendo que la resolvamos por factorización, Payares, ¿por qué está tan callada? Ayúdenos por aquí a ver. Payares, dos números que multiplicados den 65 y que restados den 8. Payares. Ah, vamos a tener que empezarle a bajar nota aquí. Angie, ayúdele Angie. Dos números que multiplicados den 65. Dos números que multiplicados den 65 y que restados den 8. Entonces ahí cojamos el 65 y descompongámoslo, ¿no? ¿Lo descomponemos o qué? Profe, es el 13 y el 5. El 13 y el 5. Muy bien. Ponemos aquí más y aquí menos. 13 y 5. Muy bien, perfecto. Excelente. Muy bien. Perfecto. ¿Ahora qué hago? Ahora lo que hago es que igualo cada una a 0, ¿cierto? Igualo cada factor a 0. X más 3 igual 0 o X menos 5 igual 0. ¿Correcto? Estoy igualando a 0 cada una. ¿Listo? Bien.
Listo, entonces... Ahí es X más 13. A X más 13. X más 13. X más 13, sí. Bien. X más 13. Listo, de aquí resuelvo cada una. X sub 1 igual a menos 13 o X sub 2 igual a 5. Y esta sería la solución de la ecuación, ¿cierto? Tiene dos soluciones reales. Tipo de solución, dos soluciones reales. ¿Estamos? Bueno, vamos a hacer esta, la 10. X que multiplica a X menos 1 menos 5 que multiplica a X menos 2 es igual a 2. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué tengo? Siempre, recordemos que yo siempre que tenga una ecuación con signos de agrupación, debo resolver primero los signos de agrupación. Entonces, aquí tengo una ley distributiva. X a la 2 menos X menos 5X haciendo dos productos más 10. Y de una vez ese 2 que está al otro lado sumando pasa a restar, porque tengo que igualar a 0. Y aquí, simplificando los términos semejantes, x2 menos x menos 5x me da menos 6x, más 10 menos 2 me da 8, igual 0. Y esto me da, factorizando, me da x menos, dos números que multiplicados den 8 y sumados den 6 son 4 y 2. ¿Ya? Profe, Sí. no es en un paréntesis más y en el otro menos. Perdón. No es en un paréntesis más y en el otro menos. No, en ambos es menos. Ah, bueno. Listo, porque en este siempre es el que hay aquí. Y en este es el producto de estos dos, menos por más, me da menos. Listo. Y aquí está claro, x menos 4 igual 0 o x menos 2 igual 0. Y aquí x sub 1 igual a 4 o x sub 2. X sub 2 igual a 2. Mucho cuidado, no me vayan a escribir esto así, como x sub 2 igual a 2. Me ponga esto así, se lo pongo malo. ¿Por qué? Porque esto es un exponente. Y aquí abajo es un subíndice. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Pues yo no lo pone sin el subíndice, solo pone x igual a 4, x igual a 2. No, está bien. Tampoco pasaría nada. Es como para discriminarlo. ¿Listo? Bueno, 11. X menos 2 al cuadrado menos 2x más 3 al cuadrado igual a menos 80. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Tengo que resolver todos los paréntesis. ¿Qué tengo en esos paréntesis? Aquí tengo un producto notable, que es un binomio al cuadrado, y aquí tengo también otro producto notable, que es un binomio al cuadrado. Entonces tengo que resolver esos productos notables. Entonces aquí tengo un binomio al cuadrado, este x menos 2 al cuadrado sería el primero al cuadrado menos 2 veces primero por el segundo, y una vez eso me da 4x más el cuadrado del segundo me da 4, y ojo con esto que viene aquí hay un menos, y abro un paréntesis. ¿Por qué? Porque ese menos va a afectar los signos de todo lo que me quede en cuando yo resuelva ese trinomio, ese binomio al cuadrado.
Este es primero al cuadrado, me da 4x2 más 2 veces primero por segundo, 2 por 3 y por 2, 12x más cuadrado del segundo, y cierro paréntesis. Mucho cuidado ahí con ese detalle. Igual, perdón, de una vez, más 80 igual 0. De una vez voy a igualar a 0. Voy a destruir ese paréntesis. Como está precedido de negativo, el negativo me dice que quite el paréntesis y cambie los signos de todo lo de adentro. Así que me queda menos 4x2 menos 12x menos 9 más 80 igual 0. Simplificando términos semejantes, me queda x2 menos 4x2. Términos en x2 me quedan menos 3x a la 2. Términos en x me quedan, y estos ya salieron, términos en x menos 4x menos 12x me da menos 16x y salen. Términos independientes me darían 4 más 80 me da 84, menos 9 me da 77, creo que eso no. ¿Me ayudan? Creo que 77. Sí, 80, no. 80 más 4, 84, menos 9 me da 75. 75, ¿cierto? Más 75, positivo, ¿cierto? Listo. Ahora sí, vamos a resolver esto. Lo estamos resolviendo por factorización. Entonces acuérdese que como yo tengo este trinomio aquí con este menos adelante, para no sacarme los ojos, acuérdense que yo les expliqué que hay una propiedad de las ecuaciones que uno cuando quiera o cuando necesite multiplica a ambos lados de la ecuación por una constante diferente de 0. Vamos a multiplicar a ambos lados de la ecuación por menos 1 con el objetivo de que el término cuadrático me quede positivo. Para no sacarme los ojos. Me queda 3x2. Si yo multiplico toda la ecuación por menos 1, es que le voy a cambiar el signo a todos y cada uno de los términos de la ecuación. 3x2 más 16x menos 75 igual 0. 0 por menos 1 igualmente va a dar 0. De aquí entonces voy a factorizar. ¿Cómo factorizo este trinomio? Por tanteo. Dos números que multiplicado 3 es primo, entonces 3x y x. 75 sería aquí. Habría que jugar aquí con el 75. 25 y 3. A ver, 25. Grande este número. 25, esto me da 75. 25, profe. ¿Cómo? 25 y 9. 25 y 9. No, aquí no me da 9. Menos 9. Menos No, 9. pero es que 25 por 9 no es 75. Tengo que buscar dos números que multiplicados den 75. Vamos a descomponer el 75 a ver con qué número jugamos. Tercera 25, quinta 5 y quinta 1. Puedo jugar con el 1 también. 5 y 15 puede ser. 5 y 15 no me da. Pero puede que poniendo el 5 aquí y el 15 aquí sí me da. Ahí sí. A ver, 15, no, ahí no me da. Me había dicho 3 aquí. Sí, 25 y 3, profe. Y 25 aquí en el Londoño. Que ahí no le hice caso a Londoño, vea. Vio, no le hice caso. Entonces aquí me da 5x, 9x
la resta de esto me da 16x, necesito que la resta me dé positiva, y para que la resta me dé positiva, este tiene que ser el negativo y este el positivo, por ende este tiene que ser positivo y este negativo. Así que entonces la factorización me va a quedar como 3x más 25 por x menos 3 igual a 0. No se les olvide siempre igualar a 0, porque si yo no igualo a 0 aquí, ahí hay un error, porque esto no sería una ecuación. ¿Estamos? Muy bien. Ahora ya, ¿cómo va? Vamos a rectificar. 3x por x me da 3x2, 25 por 3 me da 75, más por menos da menos. Esto me da 25x menos 9x, me da 16x, ¿cierto, Londoño? Tres x más 25 igual a 0, o x menos 3 igual a 0. 3x igual a menos 25, x sub 1 igual a menos 25 tercios, o x sub 2 igual a 3. ¿Estamos, Londoño? Sí, profe. Fácil o no. No, más o menos. ¿Cierto? Es muy fácil. No, profe, todavía me enredo en unas partes. ¿Sí? ¿En Sí. qué? ¿No le quedó claro? ¿Qué no le quedó claro? Por ejemplo, en la fracción, ahí me pego mucho, ahí me pegué. ¿En cuál fracción? ¿En Ahí esta? donde sacó ese 25, sí, ahí. Aquí. Estoy despejando Sí, la X. Despejar la X quiere decir que hay que dejarla sola. ¿Qué le está estorbando a esta X? el 3. ¿Qué Ah, está sí, ya sé la con respecto pasó a a la dividir, X? sí, sí, Multiplicando sí. pasa a dividir. Estaba multiplicando, pasó a dividir, sí. Ya me acordé. Exactamente. Gracias, profe. Muy bien, muchachos, ¿les quedó claro esto? Muy bien, ese es el método de factorización. Ahora vamos a ver el método de la fórmula general. Método de la fórmula general. Ah, no, espere, antes de eso voy a mostrarles las ecuaciones incompletas. Jesús estaba hablando de ellas ahora, ¿cierto, Jesús? Profe, Ecuaciones incompletas. ¿Qué son las ecuaciones incompletas? Simplemente son ecuaciones de segundo grado. Son ecuaciones de segundo grado que carecen de un término. Entonces yo puedo tener una ecuación de segundo grado que carezca del término en X. Es decir, incompletas en X o incompletas en B. Son ecuaciones de la forma AX2 más C igual a 0 o no. Y puedo tener ecuaciones incompletas de la forma, puedo tener incompletas en C. ¿Qué quiere decir una ecuación de segundo grado incompleta en C? Que carece del término en C o carece del término independiente. Es decir, es una ecuación de la forma AX2 más BX igual 0. Observen que esta es una ecuación incompleta en B porque no tiene término en B, no tiene término lineal, no tiene término en X. ¿Cuánto sería el valor de B? Si voy a determinar el valor de B aquí, ¿cuál sería? pero 0. Y aquí esta no tiene término en C. Así que el término en C, C vale ¿cuánto aquí? 0,2. 0. Así que entonces con eso te respondo la pregunta, Jesús, que vos me preguntabas si ese discriminante no aplicaba para ecuaciones incompletas. Claro que sí, solamente que reemplazas el valor por 0 correspondiente. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, ecuaciones incompletas en B. Una ecuación incompleta en B
es una ecuación de la forma ax a la 2 más c igual a 0. ¿Qué significa? ¿Es una ecuación que carece del término en b? ¿O es una ecuación que carece del término en x o del término lineal? ¿Cómo se resuelve? La manera más fácil para resolver esta ecuación directamente, de una manera, la forma más directa es despejando el término cuadrático. Simplemente yo despejo x2. A x2 es igual a menos c, la c pasa a restar al otro lado. Y aquí yo digo que x a la 2 es igual a menos c sobre a. Y de aquí, para yo resolver x o despejar x, tengo que, cuando yo tengo una variable que está al cuadrado, para poder eliminar ese cuadrado, tengo que sacar raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Pero cuando yo saco una raíz par, se supone que hay una raíz positiva y hay una negativa. ¿Por qué? Porque todo número negativo o positivo elevado al cuadrado me da positivo. Así que entonces aquí este radical se cancela con esto y me queda entonces que x es igual a más o menos raíz cuadrada de menos c sobre a. Y aquí entonces tendríamos dos valores de x. Un x sub 1 y un valor x sub 2. Un x sub 1 que valdría raíz cuadrada de menos c sobre a y un x sub 2 que valdría menos raíz cuadrada de menos c sobre a. O sea, un valor positivo y uno negativo. ¿Se ha entendido? Ejemplo. Resolver la siguiente ecuación. X2 menos 9 es igual a 0. ¿Qué puedo hacer aquí entonces? Simplemente yo despejo. Observen que esto es una ecuación incompleta en B, porque carece del término en X. Sigue siendo una ecuación cuadrática porque el máximo exponente de la X es 2, pero carece, es un caso particular porque es una ecuación que carece del término en X, carece del término en B. Es decir, no despejo X2. X2 es igual a ¿qué? A 9. De aquí saco raíces a ambos lados de la ecuación. Raíz de x a la 2 es igual a más o menos raíz de 9. No se olviden que siempre es una raíz positiva y una raíz negativa. Y de aquí se me elimina este radical por propiedades de radicación con esto y me queda que x es igual a más o menos la raíz cuadrada de 9 es 3. Así que entonces de aquí me aparecen dos soluciones. ¿Cuántas soluciones para x hay? Dos soluciones, una positiva y una negativa. X sub 1 es igual a 3 y X sub 2 es igual a menos 3. Tengo dos soluciones reales, ¿cierto? Otro ejemplo. X2 menos 5 igual a 0. Vamos a resolverla. X2 es igual a 5. X es igual a más o menos raíz de 5. ¿A qué es igual? Entonces, ¿cuántas soluciones tiene esa ecuación? ¿Quién me dice? Profe, 2. Dos. ¿Cuáles son? Y x es igual a menos raíz de 5. Muy Y bien. x es igual
raíz de 5. Muy bien, anótese otro Una punto positiva, ahí. una negativa. Anótese otro punto ahí, muy bien. X1 igual raíz de 5 y X2 es igual a menos raíz de 5. Perfecto, muy bien. ¿Está claro? Muy bien. Esa raíz 5 no tiene raíz cuadrada exacta, entonces lo que hago lo dejo indicado. Ojo que el hecho de que 5 no tenga raíz cuadrada no quiere decir que no tenga solución, porque el raíz cuadrada de 5 es un número irracional, pero es un número real, sigue siendo real. ¿Estamos o no? Listo, resuélvame, ayúdeme. ¿Quién me ayuda? Hágale. X2 es igual a ¿cuánto? A menos 16. X es igual a más o menos raíz cuadrada de menos 16. Londoño, ¿cuántas soluciones tiene esa ecuación? Dispare. Ay, profe, no, es que yo lo tenía, yo lo sabía, pero no lo dijo. Sí, claro, lo sabía y no disparó. Lo tenía en la punta de la lengua, pero no disparó. Profe, pero esa no sería menos, pues la de lo que usted explicó ahorita, que no tiene solución imaginaria, creo que es. Anótese otro punto ahí. Ay, María. Va a quedar en deuda conmigo y vean. Perfecto. Usted va a quedar en deuda conmigo hoy. No tiene, es que yo. No tiene solución. Perfecto. Esta ecuación no tiene solución. ¿Por qué? Explíquele a los compañeros por qué. Profe, por lo que la compañera le explicó a usted, lo de, espere que yo lo anoté por acá, lo de que tiene dos posibles soluciones, la que está igual a 0 tiene una y esta es menor de 0. Creo que era. Exactamente. Porque es que mire que 16, menos 16, recuerden que raíz cuadrada de un número negativo, ¿existe o no existe? No, no existe. ¿Cierto que no? No tiene solución en los reales. ¿Está claro? Porque recuerden que raíz cuadrada de un número negativo no existe, eso es imaginario. Por eso yo pongo aquí no pertenece a los reales. Esa ecuación no tiene ninguna solución. ¿Estamos o no? Bien entendido. Ahora vamos para las ecuaciones incompletas. Ecuaciones incompletas en C. Una ecuación incompleta en C o una ecuación incompleta en C. ¿Qué es una ecuación incompleta en C? Son ecuaciones de la forma AX2 más BX igual a 0. ¿O no? ¿Cómo se resuelve una ecuación cuadrática incompleta en C? Observemos que esto es una ecuación cuadrática incompleta en C. Cuadrática porque la X está al cuadrado. Incompleta en C porque carece del término independiente o carece del término en C. C vale 0 en este caso. Así que entonces para resolverla, ¿cuál sería la solución de esa ecuación? ¿Cómo hago fácilmente para poder resolver esa ecuación? ¿Por cuál método, Londoño? Para que ahora sí se gane un punto hoy definitivamente. Espere, profe, yo miro. Profe, por la fórmula general. No, más fácil Okay. por factorización más fácil. Sí.
Sí, porque puedo sacar factor común. De todas maneras, Londoño, ¿sabe qué? Pero para eso hay una fórmula. Londoño, Señor. anótese un punto 5 hoy de bonificación para el próximo quiz por participación en esta clase. Y no me lo vaya a Bueno, profe. recordar. No me lo vaya a recordar. Ya a mí se me olvida. Listo. Bueno, Anótese un punto 5 hoy por participación en clase. Listo. Solución. Listo. Bueno, solución. ¿Qué hago? Simplemente saco factor común. La resuelvo por factorización. Mire que ambos términos tienen X, entonces factorizo X, factor común X, que multiplica a AX más B, AX más B, igual a 0. Igualo cada una a 0, entonces X sub 1 igual a 0 o AX más B igual a 0, de aquí a X igual a menos B, y de aquí X sub 2 es igual a menos B sobre A. ¿Listo? ¿Sencillo o no? Ejemplo. Resolver la siguiente ecuación. Resolver la siguiente ecuación. Tres x a la 2 igual a 5x. ¿Cómo lo hago? Esto es una ecuación incompleta en el término independiente, porque no carece de término en C, carece de término independiente. Siempre tengo que igualar a 0 o no. Como carece de término independiente, lo más fácil es ahí factorizar, porque ambos términos tienen X. Como ambos términos tienen X, factorizo. Factor común X que multiplica a ¿qué? A 3x menos 5, ¿cierto? 3x menos 5, de aquí igualo cada uno a 0. X sub 1 igual a 0 o 3x menos 5 igual 0. De aquí despejo la X, 3x igual a 5. Y de aquí, X sub 2 es igual a ¿cuánto, Londoño? profe, X igual a 5 sobre 3. A 5 tercios. Muy bien, perfecto. O sea que la solución, la ecuación tiene dos soluciones exactas. Observen que siempre que yo resuelvo una ecuación incompleta en C, una de las soluciones es igual a ¿qué? Angie, dispare. ¿Qué? ¿Me repite otra vez, por favor? Cuando yo resuelvo una ecuación incompleta en C, una de las soluciones siempre es igual a ¿qué? No sé. A 0. A cero, exactamente. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a poder factorizar la X o la X acompañada con un coeficiente, ¿cierto? Ahora sí vamos a ver entonces la fórmula general, método de fórmula general. Método de la fórmula general. Entonces, ahora sí. Desea AX2 más BX más C igual a 0, la ecuación cuadrática o de segundo grado, ¿cierto? La fórmula general es ¿cuál? ¿Quién fue que se graduó de bachillerato? ¿X igual a qué?
A ver los que se hayan graduado. Profe, menos B Menos al B, cuadrado, menos B al cuadrado. no, solo. F. Ese menos B solo. Ah, bueno, menos raíz. Menos B más o menos raíz de qué. De B al cuadrado. B al cuadrado menos. Ay, no, no es B al cuadrado. Sí, Menos 4. Sí es al cuadrado. sí, Ay, eso. ya me entendí. Menos Ese 4 menos 4AC sobre 2A. sobre 2A. Muy bien. Observen que lo que hay aquí dentro de la raíz, ¿qué es? ¿A qué se les parece lo que hay dentro de la raíz? Es igual a, ¿es esto qué es? Que lo vimos al principio. Determinante. El discriminante de la ecuación. Ese es el discriminante de la ecuación, ¿cierto? Esa es la ecuación de segundo grado. Así que para resolver una ecuación de segundo grado o una ecuación cuadrática por el método de la fórmula general, simplemente organizo la ecuación, igualo a 0, organizo la ecuación, determino los valores de A, B y C con sus respectivos signos, reemplazo en la fórmula y sale para pintura. Lo primero que hago es reemplazar la fórmula, reemplazar en la fórmula, indicando las operaciones y luego simplemente resuelvo las operaciones, ¿correcto? Así que entonces vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a coger el texto de Baldor. Ejercicio 265, página 449. Bueno, vamos a hacer una de estas de aquí a ver. Entonces, el enunciado dice resolver las siguientes ecuaciones por fórmula general. Recordemos que en términos generales, una ecuación cuadrática se puede resolver por dos métodos, o por fórmula general o por factorización. Siempre se puede resolver por factorización, mas no siempre se puede resolver, siempre se puede resolver por fórmula general, mas no siempre se puede resolver por factorización, porque para que se pueda resolver por factorización, estaría supeditada a que el trinomio sea factorizable. Sí, se puede resolver por factorización siempre y cuando el trinomio sea factorizable, ¿correcto? Una ecuación, entonces, cuando yo les digo resuelvan una ecuación de segundo grado, si yo no les digo por qué método lo van a hacer, ustedes la resolverían libremente por cualquier método, pero ustedes deben partir de la base de que yo les puedo pedir un método determinado. Yo en un examen les puedo decir, resuelvan la ecuación por factorización o resuelvan la ecuación por fórmula general. Como yo sé que la mayoría le huye a la factorización, adivinen por qué método les exijo yo. La general, usted es todo buena gente. Por la general, obvio. Eso hay que esperar cómo me levanto ese día. Sí, la general. La general. Entonces le siguen oyendo a la factorización. Hasta Angio. Eso es huyéndole a la factorización. Y apenas llegue a cálculo diferencial, se va a acordar de mí. Ay, yo para qué le oía esa factorización. Vea, aquí la estoy pagando. $12X, si es que llega, pues. Mentiras, que no. Que iba a llegar. Eso espero que llegue a cálculo diferencial. ¿O no? ¿O es que no quieren llegar a cálculo diferencial?
Puede que haya algunos que sí quieran llegar allá o puede que haya algunos que no. Profe, pero no habíamos quedado que usted no hacía el cálculo. Es que yo les doy cálculo, yo no tengo problema. Yo les doy cálculo a los que se matriculen en cálculo, yo no tengo problema. Igualmente ustedes son los que se matriculan, ¿no? Lo que pasa es que acuerden que para ver cálculo diferencial hay que aprobar ¿qué? Hay que aprobar matemáticas operativas, ¿o no? ¿Cierto? Llamada también matemáticas de coquito o matemáticas de primera comunión, ¿o no? ¿Sí o no? Profe, esto es muy horrible. Vamos entonces a organizar esta ecuación primero. Menos 9x2 más 12x menos 4 igual a 0, ¿cierto? Vamos a hacerlo entonces por fórmula general. Vamos a hacer algo. Vamos a resolver esta por fórmula general y luego la hacemos por factorización. Luego probamos a ver si es posible hacerla por factorización. Vamos entonces a hacerla por fórmula general. Si la voy a hacer por fórmula general, necesito los valores de A, B y C, ¿cierto? Angie, ¿cuál es el valor de A? ¿Cuál es el valor de B? ¿Y cuál es el valor de C? Con sus respectivos signos. Profe, es -9. A es menos 9, muy bien. B, ¿cuánto es? 12. 12 y C. Y -4. Menos 4. Luego entonces reemplazando la fórmula general nos va a quedar que X es igual a menos B, menos de la fórmula B que vale 12, más o menos raíz cuadrada de B al cuadrado, perdón, B al cuadrado, B es 12 al cuadrado menos 4 veces A que es menos 9 por C que es menos 4. Mucho cuidado ahí con ese sobre 2 por A es menos 9. Aquí entonces recuerden, lo primero que debo hacer es reemplazar en la fórmula dejando las operaciones indicadas. ¿Listo? Mire, la mejor forma de uno indicar los productos es mediante paréntesis. Y aquí nos da menos 12 más o menos raíz cuadrada de 12 al cuadrado me da 144. Esto me da, ¿qué signo, con qué signo me da este producto? ¿Negativo o Negativo. negativo? Muy sencillo, cuando lleguen a ese producto, cuenten cuántos negativos hay multiplicando. ¿Cuántos negativos hay ahí multiplicando? 3. 3, número impar. Como es número impar de negativos, me va a dar negativo. 4 por 9, 36 por 4, 144. Sobre 2 por menos 9 me da menos 18. Esto me da menos 12 más o menos raíz cuadrada de 144 menos 144 me da 0 sobre menos 18. Esto es igual a menos 12 más o menos raíz cuadrada de 0. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 0? Es 0 sobre menos 18. El 0, observen, el 0 ni suma ni resta. El 0 neutro. O sea que ¿cuántas soluciones me van a quedar ahí? Una única solución. Y aquí voy a simplificar. Sexta 2 y sexta 3. Y de aquí entonces, ley de signos, menos por menos o menos dividido menos me da más, o sea que esto es igual a 2/3. Así que entonces la solución de esa ecuación es ¿cuál? X igual a 2/3. Pregunta, ¿cuál es el tipo de solución de esa ecuación?
Tipo de solución, Jefferson. Jefferson, tipo de solución, ¿cuál es? Espere, profe, ya le digo. Aquí, vamos a ver. Profe, D igual a 0. ¿Cuál? D igual a 0. No te escuché bien, Duan. No se te escucha. Profe, D igual a 0. No, Profe, dos soluciones. no, No, que es no. mayor que 0. ¿Cuál es el tipo de solución? Mire, ¿a cuántos valores de X llegamos? Bueno, el discriminante no me miente tampoco. Pero si uno lo hace por factorización, le quedarían a uno 2x de 2/3. No. Por eso, pero finalmente 2/3 sería lo mismo, ¿no? Ah, sí, entonces sería una sola solución. Exacto. ¿A cuántos valores de X llegué? ¿Cuántos valores de X calculé yo aquí? Uno solo, profe. Listo. Mire, eso no coincide. ¿Cuánto me dio el discriminante? Mire que el discriminante lo que hay dentro del radical, ¿cuánto me dio? ¿Cuánto dio el discriminante? 0. 0, profe. Pero y si daba 0, habíamos dicho que era una única solución. Una única solución. Correcto. Y lo confirma el discriminante. Observen que el discriminante, que es lo que está dentro de la raíz, o la cantidad subradical es 0. Y lo confirma cuántas X hallamos. Una. Listo. Ahora vamos a hacerlo por factorización. Eso sale más rápido, profe. 3 pasos. Obviamente, es que eso era lo que yo les decía. Es mucho más fácil el método de factorización. El método de la fórmula general, en la fórmula general se pueden equivocar fácilmente en una operación de estas, en un signo o algo. Me la dictan, por favor, nuevamente. Menos 9x a la 2 ¿Sí? más 12x menos 4. Muy bien. Igual 0. Perfecto. ¿Qué es lo primero que debo hacer yo para poder factorizar? Multiplicar ambos lados por menos 1. Exactamente. Multipliquemos ambos lados por menos 1. Así que entonces eso significa que simplemente le vamos a cambiar de signo a todos y cada uno de los términos de la ecuación. ¿Con qué objetivo lo hacemos? Con el objetivo de que el término cuadrático me quede positivo, para no sacarme los ojos. Me queda 9x2 menos 12x, le cambio de signo a todos los términos de la ecuación, más 4 igual a 0. Muy bien, ahora vamos a factorizar. ¿Qué caso de factorización tengo yo aquí? Ax a la 2 más bx más c. Entonces método del tanteo. No, me están olvidando un trinomio. Profe, ese es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué hay? Casi que no. Después Pero si yo lo hago por el método del tanteo, llego a lo mismo, ¿no? Va a llegar a lo mismo, sí, pero te vas a sacar los ojos. Ah, ok, profe. Listo. Por eso el primero que uno identifica es el trinomio cuadrado perfecto. Ahora sí, Angie, ¿cómo me queda esta factorización? Raíz cuadrada del primero, 3x, menos raíz cuadrada del otro, elevado al cuadrado, igual a 0. ¿Correcto, sí o no? ¿Sí o sí? Recuerden haber concluido que eso era trinomio cuadrado perfecto, había que haber sacado la raíz de este, hacer el doble producto de los dos y daba el de la mitad. Así que entonces, ¿cómo hago para resolver esta ecuación? ¿Qué tengo que hacer para que este cuadrado se elimine? ¿Sacar qué? Raíz. Raíces cuadradas a ambos lados de la ecuación.
porque recuerden que lo que yo haga en un lado lo tengo que hacer al otro lado de la ecuación. Al otro lado sería más o menos raíz de cero, pero como estamos hablando del cero, el cero no es ni positivo ni negativo, entonces este radical se me cancela con esto y me queda que 3x menos 2 es igual a raíz cuadrada de cero es cero y despejo. Mire que llegué a una ecuación lineal. 3x es igual a 2 y x es igual a ¿qué? ¿Qué le está estorbando a la x? El 3. ¿Qué está haciendo el 3? Multiplicando. Pasa a dividir. No llegué a lo mismo. ¿Listo? Sencillo, ¿no, muchachos? En este caso particular, esta ecuación se pudo resolver, vea cómo salió de fácil, se pudo resolver por los dos métodos porque el trinomio era factorizable. Si no hubiera sido factorizable, solo se podía resolver por la fórmula general. ¿Correcto? Estamos, preguntas. ¿Entendido? Vamos a hacer otro ejemplo. Ejercicio 266, página 450. Vamos a hacer el tercero. Entonces, resolver las siguientes ecuaciones por el método de fórmula general. 9x más 1 igual a 3 que multiplica a x a la 2 menos 5 menos, abro paréntesis, x menos 3 por x más 2. Listo, háganlo a ver. Les doy 5 minutos para que la hagan. 10. 10 minuticos para que la hagan. Listo.
Terminaron, muchachos. ¿Cuánto les dio? ¿Cómo lo hacemos? Jefferson, ¿cómo lo hacemos? Profe, primero toca definir A, B y C. A, B y C. Entonces, yo también ponemos como A 3, X a la 2 menos 5. No, no te entiendo. ¿Cómo así? Es por la fórmula general, ¿cierto, profe? Sí, por la fórmula general. Entonces, tengo que definir cuál es A, cuál es B y cuál es C. Ajá, correcto. Entonces, yo tomé como A, pues yo definí que la A sería 3x menos 5, entre paréntesis, 3 por x menos 5. No sé si me equivoqué ahí, profe. ¿Ustedes qué creen, muchachos? Pero primero no hay que organizarla. Claro. Ya pues, entonces, yo primero tengo que llevar esa ecuación a la forma ax2 más bx más c igual a 0 para poder determinar a, b y c. Porque así no, todavía yo no tengo esa forma, ¿cierto? ¿Sí o no? Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que resolver todos los paréntesis que hay ahí. ¿Estamos? Aquí lo que tengo es un producto, ¿o no? Aplico ley distributiva. 3x2 menos 3 por 5, 15. Ojo aquí, ¿qué pasa? Aquí tengo un producto de binomios. Tengo un producto, incluso lo puedo resolver como producto notable. Resolviéndolo como producto notable, entonces voy a poner un menos, abro un paréntesis, menos, abro paréntesis porque va a cambiar todo. Ese menos afecta a los signos de ahí, resolviendo este producto como un producto notable, como un producto de la forma x más a por x más b, o un producto de binomios con un término común, me queda x a la 2, menos 3 más 2 me da menos 1, o sea, menos x, menos 3 por 2, menos 6. De aquí, destruyendo ese paréntesis, 9x más 1 igual a 3x2 menos 15. Como ese paréntesis rojo está precedido por signo negativo, elimino el paréntesis y todo cambia de signo. Entonces me queda menos x2 más x más 6. Luego, igualando a 0, pasando todos los términos para el lado izquierdo de la ecuación, me queda 9x más 1 menos 3x2 más 15 más x2 menos x menos 6 igual 0. Luego, organizando los términos, simplificando términos semejantes, empezando por el término en x2, los términos en x2 menos 3x2 más x2 me da ¿cuánto? Me da menos 2x a la 2. Y salen términos en x, 9x menos x me daría 8x.
términos independientes, son semejantes entre sí. 1 más 15, 16, menos 6 me da 10 positivo. Y salen estos. Igual a 0. Observen algo muy particular. Todos los términos, todos y cada uno de los términos de esa ecuación son divisibles por 2. Recuerden que hay una propiedad de las ecuaciones que me dice que yo puedo multiplicar o dividir una ecuación por una constante diferente de 0, siempre y cuando sea diferente de 0. Si todos esos términos son múltiplos de 2 o tienen mitad o son divisibles por 2, yo puedo decir que puedo dividir toda esa ecuación por 2. Dividir toda la ecuación por 2 es dividir cada uno de los términos por 2. Así como en las operaciones entre fracciones yo en el camino iba simplificando cuando fuera posible, cuando era posible, asimismo lo puedo ir haciendo en las ecuaciones cuando sea posible. Entonces, dividiendo toda la ecuación por 2, porque todos los términos son divisibles por 2 o tienen mitad, digo mitad de 2, 1, mitad de 8, 4, mitad de 10, 5. Profe, ¿qué pasa si no simplifico? No pasa nada, igual me va a dar, pero me va a quedar más largo. Aquí me queda menos x2 más 4x más 5 igual 0. Y voy a hacer lo siguiente ahora también. Digamos que yo no quiero tener este término cuadrático negativo. Yo podría decir que voy a multiplicar a ambos lados de la ecuación por menos 1. ¿Me va a dar lo mismo? También me va a dar lo mismo. Entonces aquí me va a quedar x2 menos 4x menos 5 igual 0. ¿Listo? Ahora entonces voy a aplicar ahora sí la fórmula general para poder, ahora sí, ya como esta fórmula, esta ecuación es de la fórmula, de la forma ax a la 2 más bx más c, ya saco el valor de a, el valor de b y el valor de c. ¿Cuánto vale a? ¿Cuánto vale b? ¿Y cuánto vale c? A vale 1, b vale menos 4, c vale menos 5. ¿Está entendido, Jefferson, o no? Sí, profe. Ahora sí, x es igual a ¿qué? Vamos a aplicar la fórmula general. Ojo con la fórmula general aquí. Ojo que ojo, la fórmula general me dice menos. Este menos es de la fórmula. Ojo, b, pero b es negativo. O sea que tengo que abrir un paréntesis ahí. Más o menos raíz cuadrada de... Más o menos raíz cuadrada de ¿qué? De b al cuadrado, que sería menos 4 al cuadrado, menos 4 veces a, que es 1, por c, que es menos 5, sobre 2 por a, que es 1. ¿Estamos, muchachos, o no? ¿Estamos o no? Profe, ¿puede subir un momentico? Ahí. Gracias. ¿Está claro o no? Londoño, ¿está claro o no? Profe, sí. No, no está claro, eso está malo. ¿Cuál es el error? Pues ese menos 6 no tenía que pasar positivo, porque no es 10 sino menos 20, es 22. ¿Cuál 6? No. Donde, Ah, no, pero es que mira que este 6 es positivo. se lo pasa por el otro lado y da negativo. Ah, sí, queda negativo. Sí. Ahí hay un error en esa fórmula. ¿Quién me dice cuál es el error? Yo lo hice a propósito. Profe, cuando usted puso la raíz cuadrada, puso menos 4 a la 2 y es 4 a la 2. Pero no lo puso entre paréntesis. ¿Qué hay? Es sumar el quiz. No te doy un punto ahí. No, yo no, más bien no digo nada, porque después me dicen reclamando puntos ahí como puntos. Ese es el error. Como el valor de b es negativo y b está al cuadrado, este tiene que quedar entre paréntesis. Y ese es un error muy común ahí.
Punto Aquí 5. hay ley, ¿qué hay? Menos por menos da más. Punto 5. Más o menos raíz cuadrada. Más o menos raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado da 16. Esto me da positivo, 4 por 5, 20 por 1. Por 2 por 1, 2. Esto me da 4 más o menos raíz cuadrada de 16 más 20, me da casi siempre 36. ¿No? Sobre 2 o no. Y aquí x es igual a 4 más o menos raíz de 36 es 6 sobre 2, ¿cierto? Y de aquí se desprenden dos valores de x, ¿o no? Y aquí se me desprenden dos valores de x, ¿o no? X sub 1 es igual 1 con más y 1 con menos, ¿o no? 4 menos 6 sobre 2, ¿correcto? 1 con más y 1 con menos. 4 más 6 me da 10 sobre 2 y 10 sobre 2 es igual a 5. Esto es x sub 1. Este es el valor, un valor de x. Y el otro, ¿cuál sería? El otro sería 4 menos 6, ¿me da cuánto? Menos 2 sobre menos 2 igual a menos 1. De aquí, x sub 2 igual a x sub 2 es igual a menos 1. ¿Cuál es el tipo de solución de esa ecuación? Cuando hablamos del tipo de solución, hablamos de la cantidad de soluciones para la variable de la ecuación. Dos soluciones reales. Yo tengo una pregunta. Si yo le digo que yo lo tengo diferente desde arriba, ¿usted qué dice? ¿Y te dio? Mire, a mí me da 7x a la 2 menos x. 7x a la 2. X menos 10. 7x a la 2 menos x, ¿qué? Me da menos 7x a la 2 más x menos 10. Así te da. No, Espera un momento, espere, yo lo paro. Porque es que, espérame un momento. Profe, porque... espere. No, eso está malo. No, ya, es que tengo una confusión. No, ya, profe, ya. ¿Ya viste el error o qué? Sí, ya. ¿Ya viste el error? Sí, le puse al 9x, le coloqué un 2, x a la 2. Por eso me está dando diferente. Listo. Sí, porque esa ecuación que me dictaste ahí no es la misma. Listo, profe. Listo. Muchachos, ¿les queda claro? Pero muy irónico, me está dando más difícil este que el otro. ¿Qué cuál? Profe, eso sale mucho más fácil factorizando. Claro, claro. Evidentemente. Mire, es que lo que yo les decía, mire, este se podía por factorización. Sí, profe. Sí, claro, sale de una. Mire por factorización cómo sale de una. Dictámela. ¿Cómo queda? Obviamente por factorización yo tengo que llegar hasta la fórmula, hasta la ecuación organizada. X2 menos 4X, ¿qué? Menos 5x igual a 0. Vea y verá, vea. Eso sale de una. X menos más 5 y 1 y sale para pintura, ¿o no? X menos 5 igual 0 o X más 1 igual 0, X sub 1 igual a menos 5 o X sub 2 igual a menos 1 y sale para pintura, dale ahí. Sencillo, ¿o no? Vea y verá todo lo que hace, todas las operaciones que hace uno aquí en la fórmula general, mientras más operaciones esté ejecutando uno, más probabilidad de error tiene. Jefferson, ¿sí se pilla por qué? Sí, profe. Evidentemente es el método más fácil de factorización. El de factorización, lo que pasa es que, como les digo, está supeditado a que se pueda factorizar. ¿Correcto? ¿Quién me iba a preguntar algo por ahí?
¿Alguien me iba a preguntar algo? Profe, no, que pasa a 5, no a -5, para que cuando les vean el apunte no se vayan a equivocar. Perdón, no te escuché. No pasa a 5, no pasa a -5, sino a 5 ahí en la factorización. Ah, pasa de esas 5, sí, tenés razón, sí, me equivoqué, sí, señor. Esto es 5. Está negativo. ¿Qué le está estorbando a la X el 5? ¿Qué está haciendo con respecto a la X restando? ¿Cómo pasa? A sumar, correcto. Muy bien. Termine y verá que es mucho más sencillo por el método de factorización, siempre y cuando se pueda resolver por factorización. Listo, muchachos, tarea para la próxima clase. Pongan las pilas que esto se acabó, listo. Hay que empezarle a meter acelerador a esto, listo. Tarea. Van a estudiar logaritmos y sus propiedades, o sea, qué es un logaritmo, en qué consiste esa operación de los logaritmos, cuáles son las propiedades de los logaritmos, la ecuación exponencial, ecuación logarítmica, qué es una ecuación exponencial, cómo se resuelve una ecuación exponencial, qué es una ecuación logarítmica, cómo se resuelve una ecuación logarítmica, sistemas de ecuaciones lineales 2×2, tipos de solución y métodos de solución, y de todo, obviamente van a ser ejemplos de todo, 2 o 3 ejemplos de cada una de las cosas. Recuerden que hacer una consulta de matemáticas sin hacer ejercicios no es nada. Primero estudian concepto teórico y luego hacen ejercicios. ¿Cuántos? Los que sean suficientes para ustedes aprender y adquirir las competencias. ¿Estamos, muchachos? Sí, profe. Listo, así quedamos pues. Tomen nota entonces de la tarea o tomen pantallazo. Listo. Muchachos, entonces el examen queda para la otra semana, para la primera clase de la otra. ¿Listo? Listo, profe. Sí, profe, muchas gracias. Que estén bien, hasta luego. Gracias, profe. Profe. Hasta luego.